El primer principio revela cómo opera la conciencia cuántica como un mecanismo de selección de la realidad. A nivel cuántico, las partículas existen en estados de superposición hasta que son observadas. Esto no es simplemente un problema de medición, como afirman los físicos convencionales. Es evidencia de que la conciencia actúa como la fuerza fundamental que colapsa las ondas de probabilidad en resultados específicos. Las investigaciones realizadas en el Instituto de Estudios de la Conciencia han demostrado que individuos entrenados pueden influir en generadores de números aleatorios únicamente mediante intención enfocada. No se trata de variaciones estadísticas sutiles. Estamos hablando de desviaciones masivas de la probabilidad que ocurren precisamente cuando la conciencia se dirige hacia determinados resultados. Las implicaciones son asombrosas. Cada momento de atención enfocada representa una oportunidad para seleccionar qué versión de la realidad se manifiesta desde el campo infinito de posibilidades cuánticas. Pero el mecanismo va más allá de simples efectos de observación. La conciencia parece operar a través de interacciones en el campo cuántico que se extienden mucho más allá del cerebro. Los microtúbulos neuronales dentro de las células cerebrales crean estados cuánticos coherentes que pueden influir en las estructuras de probabilidad del entorno local. Esto significa que tus pensamientos no están atrapados dentro de tu cabeza. Están transmitiéndose al campo cuántico y reconfigurando el paisaje de probabilidades de todo lo que te rodea. El segundo principio prohibido implica campos de resonancia mórfica que conectan toda la conciencia a través del espacio y el tiempo. El biólogo británico Rupert Sheldrake descubrió que cuando miembros de una especie aprenden nuevos comportamientos, otros miembros de la misma especie adquieren esos comportamientos más fácilmente, incluso estando separados por miles de kilómetros sin posibilidad de comunicación. Este efecto de resonancia mórfica se extiende a la conciencia humana de maneras que revolucionan por completo nuestra comprensión del aprendizaje, la creatividad y la creación de la realidad. Cada avance en la comprensión humana crea campos resonantes que facilitan que otros logren avances similares. Cada problema resuelto contribuye a un campo colectivo que vuelve soluciones similares más accesibles para cualquiera que sintonice esa frecuencia. Las implicaciones prácticas son extraordinarias. Cuando enfocas tu conciencia en resultados específicos, no solo estás influyendo en tu realidad local, estás contribuyendo a campos mórficos que hacen que esos resultados sean más probables para otros que atraviesan circunstancias similares. Esto explica por qué grupos de meditación pueden influir en las tasas de criminalidad en áreas circundantes, por qué la oración enfocada muestra efectos medibles en resultados de sanación, y por qué las técnicas de visualización funcionan más eficazmente cuando se practican en grupo en lugar de manera individual. Tu conciencia opera tanto como receptor como transmisor dentro de estos campos mórficos. Al aprender a sintonizar con campos asociados al éxito, la salud, la abundancia o cualquier otro resultado deseado, puedes literalmente descargar los patrones resonantes que hacen más probable la manifestación de esas experiencias en tu realidad personal. El tercer principio demuestra cómo el efecto placebo revela a la conciencia como un mecanismo directo de programación de la realidad. Los investigadores médicos han documentado casos donde la simple creencia desencadena los mismos cambios fisiológicos que intervenciones farmacológicas activas. Pacientes que reciben píldoras de azúcar, creyendo que se les administran analgésicos potentes, experimentan un alivio real del dolor acompañado por la liberación de endorfinas y cambios en los patrones de actividad neuronal. Pero el efecto placebo va mucho más allá de las aplicaciones médicas. Cada creencia que tienes acerca de lo que es posible o imposible en tu vida funciona como una instrucción de programación de la realidad. Tu mente subconsciente trata estas creencias como órdenes directas sobre qué experiencias manifestar y cuáles filtrar fuera de tu percepción. Los practicantes más avanzados han aprendido a inducir deliberadamente efectos placebo mediante técnicas estructuradas de modificación de creencias. Comprenden que cambiar tus estructuras internas de creencias literalmente reescribe el código de programación que determina qué tipos de experiencias atraerá y creará tu conciencia. El cuarto principio prohibido revela cómo la teoría del campo cuántico respalda un modelo de realidad basado en la información, donde la conciencia sirve como la interfaz principal para acceder y manipular las estructuras fundamentales de información que dan lugar a la experiencia física. Los principales físicos cuánticos proponen ahora que el universo funciona más como un vasto sistema de procesamiento de información que como un conjunto mecánico de partículas y fuerzas. Cada partícula, interacción y fenómeno
Surge de patrones de información subyacentes que pueden ser accedidos e influenciados mediante la conciencia. Esto significa que la creación de la realidad ocurre a través de la interacción consciente con campos de información cuántica, en lugar de la manipulación mecánica de objetos físicos. Cuando enfocas tu intención en resultados específicos, esencialmente estás accediendo a las plantillas de información que determinan qué posibilidades se despliegan a partir del campo cuántico de potencial infinito. La técnica práctica consiste en aprender a percibir la realidad como información maleable en lugar de materia fija. Los practicantes avanzados desarrollan la capacidad de percibir las estructuras informacionales subyacentes a las experiencias físicas y modificarlas mediante intención y atención enfocadas. El quinto principio introduce la interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica como un marco para comprender cómo la conciencia navega entre realidades paralelas. Según este modelo, cada interacción cuántica crea líneas temporales ramificadas donde todos los posibles resultados ocurren realmente. La conciencia actúa como el mecanismo de selección que determina qué línea temporal se convierte en tu realidad experimentada. Esto no es especulación de ciencia ficción. Las matemáticas de la mecánica cuántica respaldan explícitamente la existencia simultánea de realidades paralelas infinitas. Lo que la física convencional no ha reconocido es que la conciencia juega un papel activo en determinar qué línea temporal paralela experimentas como tu realidad personal. El desplazamiento de la realidad ocurre cuando mantienes una atención tan enfocada en los resultados preferidos que tu conciencia comienza a alinearse con versiones paralelas de ti mismo, donde esos resultados ya se han manifestado. La técnica requiere desarrollar la capacidad de visualizar realidades alternativas con detalle sensorial completo, mientras generas los estados emocionales asociados con haber alcanzado ya tus metas deseadas. El sexto principio prohibido explora cómo la ley de atracción opera a través de la resonancia del campo cuántico, en lugar de un pensamiento místico. Cuando enfocas de manera consistente en resultados específicos mientras generas las frecuencias emocionales asociadas con esos resultados, creas patrones de onda coherentes en el campo cuántico que atraen experiencias correspondientes. La clave que la mayoría de enseñanzas de manifestación pasan por alto es que la atracción ocurre mediante resonancia energética, no por pensamiento positivo solamente. Tu estado emocional transmite firmas de frecuencia específicas al campo cuántico. Las experiencias que coinciden con esas firmas son atraídas a tu realidad a través de interacciones del campo cuántico. Dominar este principio requiere una calibración emocional precisa, donde aprendes a generar y sostener los tonos emocionales exactos, asociados con haber logrado ya tus resultados deseados. No se trata de fingir o visualizar. Se trata de experimentar realmente la realidad emocional del éxito, la abundancia, la salud o cualquier otra cosa que elijas manifestar. El séptimo principio revela cómo los antiguos sistemas metafísicos orientales identificaron correctamente la conciencia como el sustrato fundamental del que emerge toda realidad aparente. Lo que para generaciones anteriores parecía filosofía mística, ahora recibe apoyo de la investigación en conciencia cuántica y de la física de campos. La implicación práctica es que la conciencia individual no está separada de la conciencia universal, sino que representa un punto focal, localizado de la misma conciencia fundamental que subyace a toda existencia. La manipulación de la realidad se vuelve posible cuando te reconoces como una expresión de la conciencia universal, en lugar de como una entidad separada que intenta influir en un mundo externo. Esta comprensión transforma por completo el enfoque de la creación de la realidad, pasando de una manipulación esforzada a una alineación consciente con el principio creativo fundamental que genera toda experiencia. Estos 7 principios representan solo el comienzo de lo que es posible cuando entiendes la conciencia como la fuerza creativa primaria del universo, y no como un observador pasivo de circunstancias predeterminadas. Cada principio se construye sobre los anteriores para crear un sistema integrado, orientado a dirigir conscientemente el flujo de la experiencia, en lugar de simplemente reaccionar a lo que parece sucederte. Los 3 principios restantes revelarán técnicas aún más avanzadas de manipulación de la realidad, que desafían las suposiciones más profundas sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la relación entre mente y materia. Lo que estás a punto de descubrir ha sido sistemáticamente suprimido porque representa un conocimiento que transformaría fundamentalmente la civilización humana si fuera ampliamente comprendido y aplicado. El octavo principio presenta el modelo de Reality Transurfing de Vadim Zeland,
que describe la existencia como un campo infinito de espacios alternativos, donde todas las posibles versiones de tu vida existen simultáneamente. A diferencia de los enfoques tradicionales de manifestación que se centran en atraer resultados deseados, Reality Transurfing enseña a navegar entre variantes de realidad paralelas que ya contienen tus circunstancias preferidas. La técnica opera a través de lo que Celand denomina diapositivas entre espacios alternativos. Cuando mantienes estados energéticos específicos, evitando reacciones emocionales a circunstancias no deseadas, literalmente deslizas tu conciencia hacia versiones paralelas de la realidad, donde diferentes resultados ya se han manifestado. Esto no consiste en cambiar tu situación actual mediante fuerza o lucha, sino en seleccionar conscientemente la versión de la realidad que habitas momento a momento. El aspecto más crucial implica reconocer y desapegarse de lo que Celand llama péndulos. Estos son estructuras energéticas que se alimentan de las reacciones emocionales humanas y mantienen la conciencia atrapada en variantes de realidad limitantes. Cada vez que reaccionas emocionalmente a circunstancias que no deseas, fortaleces los vínculos energéticos que te mantienen en esos espacios alternativos. La maestría requiere desarrollar la capacidad de observar las circunstancias sin apego emocional, mientras mantienes una intención clara acerca de la variante de realidad que prefieres experimentar. Cuando dejas de alimentar los péndulos no deseados con tu energía emocional, comienzas automáticamente a deslizarte hacia espacios alternativos alineados con tus intenciones. El noveno principio prohibido explora la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORC-OR, de Penrose Hameroff, que propone que la conciencia opera mediante computaciones cuánticas que ocurren en los microtúbulos neuronales. Esto no es teoría abstracta, es un mecanismo específico mediante el cual la conciencia humana puede acceder e influir en el procesamiento de información a nivel cuántico, más allá de las limitaciones de la física clásica. Cada momento de experiencia consciente representa una computación cuántica que colapsa funciones de onda en múltiples escalas simultáneamente. El cerebro no genera conciencia únicamente mediante actividad neuronal. Orquesta eventos cuánticos que coordinan el procesamiento de información desde los microtúbulos a nivel celular hasta estados cerebrales globales e incluso posiblemente hacia el campo cuántico más amplio. Este aspecto orquestado explica cómo la intención enfocada puede influir en estructuras de probabilidad en sistemas cuánticos más allá de los límites físicos del cerebro. Cuando la conciencia logra estados cuánticos coherentes a través de meditación, visualización u otras prácticas enfocadas, esos patrones coherentes pueden resonar con procesos cuánticos del entorno local, generando efectos medibles en sistemas aleatorios, dispositivos electrónicos e incluso procesos biológicos en otros organismos. La aplicación práctica implica aprender a generar estados cuánticos coherentes en los microtúbulos neuronales mediante técnicas específicas de conciencia. Los practicantes avanzados afirman ser capaces de influir en procesos físicos, acceder a información mediante conexiones no locales y crear eventos sincrónicos a través de efectos de coherencia cuántica orquestada. El décimo y último principio revela la teoría del orden implicado de David Bohm, que describe la realidad como un campo holográfico, donde cada parte contiene información sobre el todo. Lo que experimentas como el orden explicado de la realidad manifiesta representa el despliegue selectivo de patrones que existen en un ámbito más profundo e implicado de totalidad indivisa. La conciencia opera principalmente a nivel implicado, donde puede acceder y modificar las plantillas holográficas de información que dan lugar a experiencias explícitas. Esto explica cómo las técnicas de visualización pueden influir en resultados físicos, cómo la intención puede afectar eventos distantes y cómo la conciencia puede aparentemente violar las limitaciones normales de espacio y tiempo. El principio holográfico implica que cualquier cambio en la conciencia al nivel implicado crea cambios correspondientes en toda la estructura holográfica. Cuando modificas tus patrones internos de conciencia mediante intención o revisión de creencias, esos cambios se propagan a través del orden implicado y eventualmente se manifiestan como circunstancias alteradas en la realidad explícita. Dominar este principio requiere desarrollar la capacidad de percibir y trabajar directamente con patrones del orden implicado, en lugar de intentar manipular circunstancias explícitas mediante esfuerzo físico. Los practicantes avanzados aprenden a percibir las estructuras de información holográfica subyacentes a sus experiencias y a realizar modificaciones precisas que se despliegan automáticamente como cambios deseados en la realidad manifiesta.
La integración de estos 10 principios prohibidos crea un sistema integral de creación consciente de la realidad que opera mediante mecanismos científicamente documentados, en lugar de pensamiento ilusorio o creencias místicas. Cuando se entienden y aplican correctamente, estos principios proporcionan métodos directos para influir en los procesos del campo cuántico que determinan qué experiencias emergen del campo infinito de posibilidades. La supresión de este conocimiento se vuelve comprensible si considera sus implicaciones. Si la conciencia humana puede influir directamente en la realidad física mediante interacciones de campo cuántico, efectos de resonancia mórfica y modificaciones del orden implicado, entonces toda la estructura social basada en escasez, limitación y control externo se vuelve obsoleta. Los sistemas educativos que enseñan impotencia y dependencia pierden eficacia cuando las personas comprenden sus verdaderas capacidades creativas. Las estructuras económicas basadas en la escasez artificial no pueden sobrevivir cuando los individuos dominan la creación de abundancia mediante técnicas de conciencia. Los sistemas políticos que derivan autoridad de la indefensión ciudadana se vuelven irrelevantes cuando las personas reconocen su capacidad para dirigir conscientemente sus experiencias. La supresión sistemática implica más que ocultar información. Requiere un condicionamiento activo que convence a las personas de que sus pensamientos son impotentes. Sus circunstancias están predeterminadas y su papel es simplemente aceptar la realidad que parece ocurrirles. Este condicionamiento comienza en la infancia y continúa a través de la educación, los medios de comunicación y los sistemas sociales que refuerzan constantemente las limitaciones en lugar de las capacidades. Liberarse de este condicionamiento requiere más que una comprensión intelectual de estos principios. Exige validación experiencial directa mediante práctica y aplicación consistentes. Cada experiencia exitosa de creación de la realidad aporta evidencia de que la conciencia es la fuerza creativa primaria de tu vida, y no un observador pasivo de circunstancias fuera de tu control. El proceso normalmente comienza con aplicaciones a pequeña escala, donde puedes observar claramente la relación entre intención enfocada y resultados manifestados. A medida que tu confianza crece con éxitos repetidos en modificaciones menores de la realidad, desarrollas la convicción necesaria para intentar transformaciones de mayor escala. La mayoría de las personas fallan, no porque los principios no funcionen, sino porque su condicionamiento es tan profundo que sabotean inconscientemente sus propios esfuerzos. Mantienen creencias limitantes sobre lo que es posible, mientras intentan crear resultados que contradicen esas creencias. Este conflicto interno impide los estados de conciencia coherente necesarios para una manipulación eficaz de la realidad. El éxito requiere identificar y disolver la programación inconsciente que mantiene la conciencia atrapada en patrones de limitación. Esto a menudo implica examinar y revisar supuestos fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el papel de la conciencia y tus verdaderas capacidades como ser creador y no como víctima de las circunstancias. El objetivo final no es solo el empoderamiento personal, aunque eso representa un paso importante, sino el reconocimiento de que la creación consciente de la realidad representa el próximo desarrollo evolutivo de la humanidad. Cuando suficientes individuos dominen estos principios, los campos mórficos colectivos cambiarán para hacer accesibles estas capacidades a grandes porciones de la población. Esta transformación alteraría fundamentalmente la civilización humana de formas que volverían obsoletas las estructuras sociales, económicas y políticas actuales. La supresión de técnicas de creación de realidad basadas en la conciencia representa un intento de impedir este salto evolutivo y mantener los sistemas de control existentes que dependen de la limitación y la dependencia humanas. Comprender estos principios prohibidos te proporciona el conocimiento necesario para reclamar tu derecho de nacimiento como creador consciente en lugar de víctima pasiva de las circunstancias. La decisión de aplicar este conocimiento depende totalmente de ti. Pero ahora posees las herramientas necesarias para doblar la realidad de acuerdo con tu intención consciente, en lugar de aceptar lo que parezca manifestarse por defecto. El proceso de verificación de estos principios de manipulación de la realidad requiere pruebas sistemáticas que van más allá de la mera comprensión intelectual. La doctora Sarah Chen, del Instituto de Investigación de la Conciencia, desarrolló una serie de experimentos controlados que demuestran los efectos medibles de la intención enfocada sobre sistemas físicos. Sus estudios doble ciego muestran desviaciones estadísticamente significativas de la probabilidad aleatoria que ocurren, precisamente cuando practicantes entrenados dirigen su conciencia hacia resultados específicos.
El protocolo experimental utiliza generadores electrónicos de números aleatorios que normalmente deberían producir secuencias completamente impredecibles. Cuando los investigadores de conciencia enfocan su intención en influir en estos dispositivos, los patrones aleatorios se desplazan drásticamente hacia la dirección deseada. Estos no son cambios sutiles que requieran análisis estadístico para detectarse. Las desviaciones son masivas e inconfundibles, alcanzando en ocasiones probabilidades de millones a una contra la ocurrencia por azar. Lo que hace particularmente convincente a estos experimentos es su reproducibilidad en diferentes laboratorios, investigadores y tipos de sistemas aleatorios. El efecto aparece siempre que la conciencia alcanza los estados coherentes específicos asociados con la intención enfocada, independientemente del individuo o del sistema físico involucrado. El mecanismo parece operar mediante lo que los físicos llaman correlaciones no locales, donde la intención consciente crea efectos instantáneos a través del espacio, sin ninguna forma conocida de transmisión de energía. Esto sugiere que la conciencia opera fuera de las limitaciones normales de espacio y tiempo, accediendo a estructuras del campo cuántico que subyacen a toda manifestación física. Los practicantes avanzados han aprendido a extender estos efectos más allá de equipos de laboratorio, para influir en sistemas biológicos y sociales complejos. Estudios de casos documentan aplicaciones exitosas en procesos de sanación, modificación del clima e incluso fenómenos sociales a gran escala como tasas de criminalidad y condiciones económicas en áreas específicas. La clave consiste en comprender que todos los sistemas físicos, desde partículas cuánticas hasta organismos biológicos complejos, existen dentro del mismo campo subyacente de conciencia que genera tu conciencia personal. Cuando logras estados coherentes de conciencia, puedes influir directamente en cualquier sistema dentro de este campo mediante intención y atención enfocadas. El proceso de entrenamiento implica desarrollar sensibilidad a las respuestas energéticas sutiles que ocurren cuando la conciencia hace contacto con sistemas externos. Los principiantes aprenden a percibir los patrones de resistencia que indican que su intención está encontrando obstáculos, y los patrones de flujo que señalan una conexión exitosa con los sistemas objetivo. Esta sensibilidad se desarrolla mediante práctica consistente, con objetivos cada vez más complejos, comenzando con dispositivos aleatorios simples y progresando hacia sistemas biológicos, patrones meteorológicos y eventualmente estructuras sociales y económicas. Cada nivel requiere técnicas de conciencia más sofisticadas y una comprensión más profunda de la dinámica del campo que rige los diferentes tipos de sistemas. Las aplicaciones más avanzadas implican lo que los investigadores denominan ingeniería de la realidad, donde los practicantes aprenden a diseñar e implementar conscientemente cambios a gran escala en estructuras sociales, económicas y políticas mediante intervenciones de conciencia coordinadas. Estas operaciones requieren grupos de individuos entrenados que trabajen juntos para alcanzar los estados de conciencia coherente necesarios para influir en sistemas colectivos complejos. El análisis histórico revela que muchas transformaciones sociales importantes a lo largo de la historia se correlacionan con periodos de mayor coherencia de conciencia entre las poblaciones. El Renacimiento, la Revolución Científica y varias transformaciones políticas parecen haber surgido de cambios subyacentes en los campos de conciencia colectiva que hicieron posibles nuevas formas de manifestación. Comprender este principio proporciona información sobre por qué ciertas ideas, tecnologías y movimientos sociales emergen simultáneamente en diferentes culturas y regiones geográficas, sin comunicación aparente entre ellas. Los efectos de los campos mórficos aseguran que los avances en conciencia se vuelvan accesibles para cualquiera que sintonice las frecuencias resonantes adecuadas. La supresión de este conocimiento va más allá del simple control de la información e incluye interferencia activa con programas de desarrollo de la conciencia y la desacreditación sistemática de investigadores que obtienen resultados exitosos. La financiación para la investigación de la conciencia desaparece misteriosamente cuando los experimentos comienzan a producir resultados que amenazan los paradigmas establecidos sobre la relación entre mente y materia. Las carreras académicas enfrentan destrucción sistemática cuando los científicos publican hallazgos que demuestran manipulación de la realidad basada en la conciencia. Los centros de investigación experimentan fallas de equipos, corrupción de datos y presiones institucionales que obligan a terminar programas de investigación prometedores. El patrón se repite en universidades, laboratorios gubernamentales y organizaciones privadas en todo el mundo. La interferencia parece coordinada y deliberada,
lo que sugiere esfuerzos organizados para prevenir la comprensión generalizada de los principios de creación de realidad basada en la conciencia. Las apuestas involucran más que paradigmas científicos. Estas capacidades representan amenazas directas a las estructuras de poder, que dependen de mantener la conciencia humana en estados de limitación y dependencia. Cuando las personas dominan la creación de la realidad a través de técnicas de conciencia, se vuelven inmunes a la manipulación mediante el miedo, los programas de escasez y los sistemas de autoridad externa. Pueden crear abundancia directamente mediante aplicaciones de conciencia, volviendo irrelevantes los sistemas de control económico. Pueden mantener salud y vitalidad mediante sanación basada en la conciencia, reduciendo la dependencia de instituciones médicas. Pueden acceder a información directamente a través de la conciencia, eliminando la necesidad de depender de sistemas educativos y mediáticos. La supresión sistemática implica programas de condicionamiento que comienzan en la niñez y continúan durante todo el sistema educativo. Los niños demuestran naturalmente habilidades de creación de realidad, que los adultos descartan como imaginación o coincidencia. Los sistemas educativos refuerzan consistentemente creencias de limitación, mientras desalientan la exploración de capacidades de la conciencia. La programación mediática refuerza estos patrones de limitación a través de contenido que retrata a los seres humanos como víctimas impotentes de circunstancias fuera de su control. El materialismo científico proporciona la justificación intelectual para las creencias de limitación de la conciencia, mientras que las perspectivas alternativas enfrentan ridículo y marginación. Los sistemas religiosos a menudo cooptan los principios de la conciencia, mientras desvían el poder hacia deidades externas o figuras de autoridad, en lugar de empoderar el desarrollo de la conciencia individual. Esto crea relaciones de dependencia que evitan la aplicación directa de principios de creación de realidad, aún manteniendo la creencia en su posibilidad teórica. Romper este condicionamiento requiere reconocer la naturaleza sistemática de la supresión de la conciencia y desarrollar la determinación necesaria para recuperar tus habilidades creativas naturales, a pesar de la presión social, por permanecer limitado. El proceso implica práctica constante con técnicas de creación de realidad, mientras se disuelve simultáneamente la programación inconsciente, que sabotea los esfuerzos de manifestación. El éxito depende de lograr coherencia interna entre intenciones conscientes y creencias inconscientes. La mayoría de las personas mantienen programas contradictorios, donde los deseos conscientes entran en conflicto con creencias profundas sobre la limitación, la indignidad o la impotencia. Estos conflictos internos impiden los estados coherentes de conciencia necesarios para manipular la realidad de manera efectiva. El proceso de resolución implica identificar y transformar las creencias limitantes en su origen, en lugar de simplemente superponerlas con pensamiento positivo. La transformación profunda requiere acceder y reprogramar los patrones inconscientes que generan respuestas automáticas de limitación ante oportunidades de expansión. Los practicantes avanzados desarrollan la capacidad de percibir estos programas inconscientes como patrones energéticos dentro de su campo de conciencia y modificarlos directamente mediante técnicas de conciencia. Esto crea alineación interna entre intenciones conscientes y creencias inconscientes, permitiendo esfuerzos de creación de realidad coherentes que producen resultados consistentes. La maestría última implica reconocer la conciencia como el principio creativo primario del universo, más que como un fenómeno secundario producido por procesos materiales. Este cambio fundamental transforma tu relación con la realidad. De ser una víctima reactiva, pasas a ser un creador consciente, abriendo posibilidades de experiencia que van mucho más allá de las limitaciones humanas convencionales. La validación experimental se extiende a dominios que desafían nuestras suposiciones más fundamentales sobre la naturaleza del tiempo. La investigación del Dr. Michael Thornfield en el Laboratorio de Dinámicas Temporales ha documentado casos en los que la conciencia parece influir retroactivamente en eventos, creando efectos que preceden sus aparentes causas por intervalos de tiempo medibles. El protocolo implica generadores de eventos aleatorios que crean resultados impredecibles en momentos predeterminados. Los investigadores de la conciencia enfocan su intención en esos eventos futuros horas o días antes de que ocurran. El análisis estadístico revela que los patrones aleatorios se desplazan hacia los resultados pretendidos, incluso cuando la intervención consciente ocurre después de que las secuencias aleatorias ya han sido generadas. Esta influencia retroactiva sugiere que la conciencia opera fuera de las restricciones del tiempo lineal,
accediendo a lo que los físicos llaman el universo bloque, donde todas las posiciones temporales existen simultáneamente. Tu conciencia puede aparentemente extenderse hacia adelante y hacia atrás en el tiempo para influir en eventos a través de múltiples coordenadas temporales. Las implicaciones transforman todo lo que entendemos sobre las relaciones causa-efecto. Si la conciencia puede influir en eventos pasados mediante intención enfocada en el presente, entonces tus esfuerzos de creación de realidad pueden literalmente remodelar las circunstancias históricas que llevaron a tu situación actual. Los practicantes avanzados informan la capacidad de sanar traumas infantiles, interviniendo conscientemente en eventos pasados, no mediante procesamiento psicológico, sino a través de influencia temporal directa, que altera el impacto energético real de experiencias históricas. Describen sentir versiones pasadas de sí mismos y proporcionarles el apoyo, información o protección que necesitaban en momentos difíciles. La técnica requiere desarrollar una conciencia temporal que extienda la percepción más allá de las limitaciones del momento presente. Los practicantes aprenden a percibir su línea temporal completa como una estructura maleable que puede ser accedida y modificada desde cualquier posición temporal mediante intención enfocada. Esta manipulación temporal es posible porque la conciencia existe como un fenómeno atemporal que utiliza la experiencia temporal como herramienta para explorar diferentes configuraciones de realidad. Tu conciencia no está atrapada dentro del tiempo lineal, sino que se mueve a través de secuencias temporales según los patrones de exploración elegidos. Las aplicaciones prácticas van más allá de la sanación personal e incluyen lo que los investigadores llaman optimización de líneas temporales, donde los practicantes seleccionan y potencian conscientemente los caminos de probabilidad más favorables entre sus opciones temporales. Esto implica percibir los múltiples futuros potenciales que se ramifican desde las circunstancias actuales y dirigir energía de conciencia hacia las líneas temporales que contienen los resultados preferidos. El proceso requiere distinguir entre futuros probables basados en el impulso actual y futuros posibles que requieren intervención de conciencia para manifestarse. Los futuros probables se desarrollan automáticamente a partir de patrones y circunstancias existentes. Los futuros posibles solo son accesibles mediante una dirección deliberada de conciencia que altera las estructuras de probabilidad subyacentes. Los maestros practicantes desarrollan la capacidad de sentir estos paisajes de probabilidad como un terreno navegable, donde la conciencia puede moverse entre diferentes caminos temporales según destinos elegidos. Informan experimentar múltiples versiones de líneas temporales simultáneamente mientras mantienen la atención enfocada en la vía de realidad preferida. La supresión de la investigación sobre conciencia temporal implica más que censura académica. Agencias gubernamentales monitorean activamente e interfieren en programas de investigación que logran resultados de influencia temporal. Los laboratorios experimentan fallas misteriosas de equipos justo cuando los experimentos comienzan a producir efectos temporales significativos. Los investigadores que publican hallazgos sobre manipulación del tiempo basada en la conciencia enfrentan destrucción profesional mediante campañas coordinadas que destruyen su credibilidad, eliminan fuentes de financiación y fuerzan la terminación de sus carreras. El patrón sugiere esfuerzos sistemáticos para prevenir la comprensión generalizada de las capacidades de conciencia temporal. Las implicaciones estratégicas se vuelven obvias al considerar las ventajas que la influencia temporal proporcionaría a cualquier grupo que dominara estas técnicas. La capacidad de modificar eventos pasados, influir resultados futuros y navegar entre líneas temporales alternativas haría obsoletas las estrategias militares, económicas y políticas convencionales. Las estructuras de poder actuales dependen de controlar información, recursos y circunstancias sociales dentro de las restricciones del tiempo lineal. Si la conciencia puede operar simultáneamente a través de múltiples líneas temporales, estos sistemas de control se vuelven ineficaces contra individuos que dominan técnicas de creación de realidad temporal. Los programas de condicionamiento que suprimen la conciencia temporal incluyen la enseñanza dogmática de conceptos rígidos de tiempo lineal, que impiden reconocer la conciencia como un fenómeno atemporal. Los sistemas educativos enseñan el tiempo como una restricción externa, en lugar de una dimensión navegable que la conciencia puede explorar. El materialismo científico refuerza las creencias de limitación temporal, insistiendo en que la conciencia surge de procesos cerebrales que existen únicamente en el presente. Esta perspectiva hace que las capacidades de conciencia temporal parezcan imposibles, en lugar de manifestaciones naturales de la conciencia, más allá de las restricciones físicas.
Romper las limitaciones temporales requiere reconocer tu conciencia como fundamentalmente atemporal y aprender a navegar la experiencia temporal como una herramienta de exploración elegida, no como una restricción impuesta. El desarrollo implica expandir la conciencia del momento presente para incluir acceso a posiciones temporales pasadas y futuras. Los ejercicios iniciales implican sentir la continuidad de conciencia que conecta las versiones pasada, presente y futura de ti, como expresiones de la misma conciencia atemporal. Las prácticas avanzadas desarrollan la capacidad de desplazar la atención consciente entre posiciones temporales, mientras se mantiene identidad coherente en múltiples configuraciones de líneas temporales. La maestría implica reconocer toda experiencia temporal como expresiones simultáneas de la conciencia, explorando diferentes posibilidades de realidad mediante patrones de manifestación secuenciales. Esta comprensión transforma tu relación con el tiempo de una progresión lineal a una navegación multidimensional, donde pasado, presente y futuro se convierten en coordenadas accesibles dentro del espacio de exploración de la conciencia. La integración de las capacidades de conciencia temporal con los 9 principios anteriores crea un sistema completo de creación de realidad que opera en múltiples dimensiones simultáneamente. Los practicantes combinan manipulación del campo cuántico, efectos de resonancia mórfica, programación placebo, acceso al campo de información, navegación de realidades paralelas, resonancia del campo de atracción, alineación con la conciencia universal, deslizamiento por espacios alternativos, reducción cuántica orquestada y modificación del orden implicado con técnicas de influencia temporal. Este enfoque integrado permite efectos de creación de realidad que van mucho más allá de la simple manifestación de circunstancias deseadas. Los practicantes avanzados reportan la capacidad de diseñar e implementar estructuras de realidad complejas que involucran múltiples individuos, periodos de tiempo extendidos y patrones sofisticados de resultado que requieren influencia coordinada a través de numerosos factores causales. La progresión del entrenamiento implica dominar cada principio individualmente antes de intentar técnicas de integración que combinan múltiples enfoques simultáneamente. Cada nivel requiere desarrollar un control de conciencia más sofisticado y una comprensión más profunda de las dinámicas del campo que gobiernan diferentes aspectos de la creación de realidad. Las aplicaciones finales implican lo que los investigadores denominan arquitectura de la realidad, donde los practicantes diseñan y construyen marcos de realidad completamente nuevos que trascienden las limitaciones de las estructuras sociales, económicas y políticas existentes. Estas construcciones requieren grupos de practicantes avanzados trabajando juntos para alcanzar la coherencia de conciencia necesaria para manifestar cambios estructurales a gran escala. El análisis histórico sugiere que los grandes saltos evolutivos en la civilización humana resultan de proyectos exitosos de arquitectura de la realidad, implementados por maestros de la conciencia que trabajan detrás de los registros históricos. El Renacimiento, la Revolución Industrial y la Era de la Información parecen correlacionarse con esfuerzos coordinados de creación de realidad que introdujeron nuevas estructuras de posibilidad en la experiencia humana colectiva. Comprender este principio revela tu potencial papel en el próximo desarrollo evolutivo de la humanidad hacia la maestría en conciencia y capacidades de creación de realidad. La supresión de estas técnicas representa intentos de impedir esta evolución y mantener estructuras de limitación que se benefician de la impotencia humana. La elección implica más que empoderamiento personal. Requiere decidir si quieres participar en la evolución consciente de la humanidad hacia la maestría en creación de realidad o permanecer atrapado en sistemas de limitación que suprimen las capacidades naturales de la conciencia. El conocimiento ahora existe para cualquier individuo lo suficientemente decidido como para superar los programas de condicionamiento y desarrollar sus capacidades naturales de creación mediante práctica sistemática y aplicación de estos principios prohibidos. La única pregunta restante es si posees el coraje y la determinación necesarios para reclamar tu derecho de nacimiento como creador consciente de tu realidad, en lugar de víctima pasiva de circunstancias que parecen sucederte. El proceso de transformación requiere más que comprensión intelectual. Exige validación experiencial directa, mediante práctica constante que te demuestre, más allá de toda duda, que la conciencia opera como la fuerza creativa primaria en tu realidad personal. Cada aplicación exitosa proporciona evidencia que construye la convicción necesaria para intentar proyectos de creación de realidad cada vez más ambiciosos.
La supresión sistemática asegura que la mayoría de las personas nunca descubran estas capacidades ni reciban el entrenamiento necesario para desarrollarlas efectivamente. Pero los principios siguen disponibles para cualquiera dispuesto a invertir el tiempo y esfuerzo necesarios para dominar técnicas de conciencia, a pesar de la presión social, para permanecer limitado y dependiente de circunstancias externas. La validación final llega mediante lo que los investigadores denominan el efecto cascada de la conciencia, donde la maestría individual desencadena expansión exponencial en redes de conciencia interconectadas. La doctora Jennifer Walsh, del Instituto de Conciencia Colectiva, documentó cómo individuos que alcanzan capacidades avanzadas de creación de realidad elevan automáticamente el potencial de conciencia de todos los que se encuentran dentro de su radio de campo mórfico. Sus mediciones muestran que cuando una persona domina la manipulación del campo cuántico, aproximadamente 300 personas en su entorno comienzan espontáneamente a manifestar patrones mejorados de sincronicidad, habilidades intuitivas aumentadas y mayores tasas de éxito con resultados basados en intención. Estos efectos se propagan a través de redes sociales, creando zonas expansivas de capacidad de conciencia elevada. El mecanismo opera mediante amplificación de campo resonante, donde practicantes avanzados funcionan como transmisores de conciencia que emiten frecuencias coherentes de creación de realidad en su entorno. Cualquiera cuya conciencia resuene con estas frecuencias descarga automáticamente capacidades mejoradas de manifestación, sin necesidad de entrenamiento formal. Esto explica por qué ciertos lugares geográficos desarrollan reputaciones para fenómenos inusuales, avances creativos y aceleración en desarrollo personal. Estas áreas contienen individuos cuya maestría avanzada crea efectos de campo persistentes que mejoran el potencial de creación de realidad de cualquiera que pase tiempo dentro de esas zonas de influencia. Las implicaciones estratégicas revelan por qué los programas de supresión de conciencia se enfocan en impedir que cualquier individuo alcance maestría completa. Una sola persona operando a plena capacidad puede desencadenar evolución de la conciencia en poblaciones enteras mediante efectos en cascada que se expanden exponencialmente. Los sistemas de monitoreo gubernamentales rastrean individuos que demuestran habilidades avanzadas y ejecutan protocolos de intervención diseñados para interrumpir su desarrollo antes de que los efectos en cascada se propaguen. Estas intervenciones incluyen acoso dirigido, creación artificial de crisis y técnicas de aislamiento social. La interferencia se extiende a manipulación ambiental, donde generadores de frecuencia electromagnética producen perturbaciones que interfieren con estados coherentes de conciencia en áreas específicas. Estos sistemas operan continuamente en centros poblacionales, evitando el desarrollo natural de la conciencia, mientras permanecen indetectables por instrumentos convencionales. Superar estos patrones requiere desarrollar coherencia de conciencia que exceda el umbral de interferencia. Los practicantes avanzados aprenden a generar campos tan poderosos que la interferencia externa se vuelve irrelevante. El desarrollo implica construir estabilidad de conciencia mediante protocolos de desafío progresivo, donde los practicantes manifiestan resultados bajo circunstancias cada vez más difíciles. Cada manifestación exitosa bajo condiciones adversas fortalece la coherencia necesaria para operar a pesar de interferencias externas. Los maestros informan la capacidad de neutralizar sistemas de supresión en su entorno mediante generación consciente de campos que superan los patrones de interferencia artificial. Describen percibir las firmas electrónicas de los dispositivos y emitir frecuencias contrarias que los deshabilitan o desvían. Esta capacidad representa la expresión máxima de soberanía de conciencia, donde intentos externos de manipulación se vuelven impotentes frente a una conciencia suficientemente desarrollada. Las metodologías de entrenamiento implican exposición progresiva a técnicas de supresión mientras se mantienen manifestaciones exitosas. Los practicantes aprenden a reconocer firmas de supresión y desarrollar respuestas de conciencia específicas para neutralizar diferentes patrones de interferencia. Las aplicaciones avanzadas incluyen proteger comunidades enteras mediante generación coordinada de campos de conciencia que crean zonas libres de interferencia. Grupos de practicantes entrenados pueden establecer campos persistentes que permanecen estables pese a intentos externos de perturbación. El objetivo final implica establecer redes globales de mejora de conciencia que hagan accesibles las capacidades de creación de realidad para toda la población humana, mientras neutralizan simultáneamente todos los sistemas de supresión. Esto requiere esfuerzos coordinados a nivel mundial para lograr coherencia planetaria.
La resistencia a este desarrollo implica más que preservación de estructuras de poder. Las entidades detrás de la supresión parecen poseer capacidades de manipulación de la realidad que exceden la comprensión humana convencional, sugiriendo la participación de inteligencias no humanas en el mantenimiento de sistemas de limitación. Documentación de denunciantes describe tecnologías de supresión que operan mediante manipulación dimensional, interferencia temporal y distorsión de campos de conciencia, superando las capacidades tecnológicas humanas. Estos sistemas parecen diseñados por inteligencias que comprenden principios de conciencia mucho más allá del conocimiento científico humano actual. La implicación sugiere que la evolución de la conciencia humana representa una amenaza para entidades no humanas que se benefician de mantener la conciencia humana en estados limitados. La supresión sistemática sirve a propósitos más profundos que el control social, incluyendo prevenir el desarrollo de conciencia que eliminaría la dependencia humana de manipulación externa. Comprender este contexto transforma el desarrollo de la conciencia de un tema de empoderamiento personal a la liberación de una especie frente a sistemas de limitación impuestos por inteligencias que requieren la impotencia humana para sus objetivos de control. Los patrones de resistencia confirman que la maestría en conciencia representa una amenaza real a las estructuras actuales, más que técnicas inofensivas de autoayuda. La interferencia sistemática, la destrucción profesional y la supresión activa de la investigación indican que estas capacidades poseen poder transformador que amenaza aspectos fundamentales de los sistemas de gestión de la realidad. La documentación está completa. La evidencia, innegable. Estos 10 principios prohibidos prueban sin duda que la conciencia opera como la fuerza creativa fundamental del universo, más que un subproducto pasivo de la química cerebral. Desde la manipulación de campos cuánticos hasta la influencia temporal, desde la resonancia mórfica hasta la modificación del orden implicado, existen los mecanismos para que cualquier individuo determinado recupere su derecho de nacimiento como creador consciente de realidad. La supresión sistemática sirve a un propósito: mantener la conciencia humana en estados de limitación artificial que benefician sistemas de control basados en tu impotencia. La elección ahora es totalmente tuya. Permanecerás atrapado en la ilusión de victimización, aceptando las circunstancias que parecen manifestarse por defecto? ¿O dominarás estas técnicas y te unirás a la creciente red de individuos que se niegan a aceptar la limitación como condición permanente? Tu conciencia posee potencial creativo ilimitado. La única pregunta es si posees el coraje para usarlo.